Saludos y bendiciones, queridos hermanos de Centinela de la Fe. Qué alegría poder compartir un domingo más, una oportunidad que nos da el Señor de encontrarnos unos a los otros, de encontrarnos con su palabra y cada día poder crecer más en la cercanía a Dios y a nuestros hermanos. En este domingo 30 del tiempo ordinario nos acompaña el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo del 9 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola a algunos que se confiaban en sí mismos porque se consideraban justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, quedándose atrás, no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Queridos hermanos de Centinela de la Fe, hemos estado nosotros cada domingo llevando un tema. Recordemos el domingo pasado brevemente cómo el Señor nos recordaba aquella viuda que le pedía justicia a aquel juez injusto y cómo el Señor nos invitaba a cada uno de nosotros a ser perseverantes en la oración. Dios nos recuerda, Señor, cómo debe ser nuestra oración. A veces pensamos que la oración es un monólogo. Solamente yo hablo con Dios, pero la oración es un diálogo de Dios y yo, donde yo hablo con Dios, cuando tú como centinela, tú como creyente, habla con tu Padre espiritual, pero también hay que hacer silencio para poder escuchar lo que Dios tiene que decirte. Y en la oración que cada uno de nosotros dedicamos el tiempo, ¿cómo es ese diálogo con el Señor? ¿Cómo es ese espacio que saco para la oración? Y fijémonos nosotros cómo habla el Señor, cómo empieza este evangelio en este día. Cómo algunos oraban confiados en sí mismos porque se consideraban justos y despreciaban a los demás. ¿Cuántas veces nosotros oramos ante el Señor como este fariseo, que se cree justificado ante el Señor porque hace muchas obras buenas? ¿Cuántas veces tú que escucha este video, que escucha este audio, te pregunta y te dice: Señor, ¿por qué las cosas me pasan a mí? Si yo tanto que rezo, si yo que doy tanta limosna, si yo que hago ofrenda, si yo que trabajo tanto en la iglesia, ¿por qué me pasan las cosas a mí? Y a veces creemos que por nuestro actuar, por nuestro obrar, el Señor debe ser considerado con nosotros. O le echamos la culpa a Dios de todo aquello que nos sucede. ¿No será por nuestras propias decisiones, por nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, que pasan las cosas? Y después queremos justificarnos que es porque el Señor nos ha puesto prueba en nuestra vida. Querido hermano Centinela de la Fe, hoy el Señor nos pone en esta parábola a dos personas. Uno que se cree justificado por su forma de actuar, por su forma de hacer. De una vez a la semana que había que hacer ayuno, él hacía 2 ayunos a la semana. ¿Y tú? Recordemos lo que nos dice el Salmo 50. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Cuántas veces nosotros somos como este fariseo, que vemos a los demás para juzgar lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer? Cuentan por ahí, ¿verdad? Un viejo cuento de un sacerdote que llega a una comunidad, nuevo párroco a una comunidad, y lo abarca una señora y le dice: ay, padre, usted no sabe, mire, cuídese del campanero, porque ese campanero le encanta chismear más, habla de todo el mundo. Y esa sacritana que usted tiene en esta parroquia. Y comenzó a contarle todos los chismes y dice el sacerdote para sí mismo: ¿y acaso será que ya no se está dando cuenta de que ella también está siendo chismosa? ¿Cuántas veces también nosotros queremos que las personas se cuiden de los demás y caemos en el mismo error? Querido hermano Centinela de la Fe, hoy
El Señor nos invita a ser como este publicano. Nos invita a reconocernos que somos pecadores. No nos vemos como espejo en los demás. Nuestro espejo debe ser Jesucristo. La forma de nuestro Señor actuar, la forma de nuestro Señor, cómo vivió aquí en la tierra, debe ser nuestro modelo, nuestro ideal. No nos justifiquemos con pequeñeces, no nos actuemos como actúa fulano de tal, sino cómo actúa Jesucristo. ¿Qué haría el Señor en esta situación? Esa es la oportunidad que el Señor nos da en este domingo, de nosotros revisemos nuestra vida, revisemos nuestra oración con nuestro Padre Celestial. Recordemos que es una oración comunitaria, que debemos de vivir nuestra fe con los demás. Ya nos decía Santiago, muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré la mía a través de mis obras. O aquella otro pasaje de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo le dice a tu hermano, ven para sacarte la paja de tu ojo mientras tengo una viga en el mío? Primero, sácate la viga y luego saca la paja a tu hermano. Hoy, querido hermano centinela de la fe, ¿cómo está tu oración? ¿Cómo está el diálogo con Dios? Pero también cómo está ese diálogo con los hermanos. Hoy más que nunca hace falta que saquemos tiempo para la oración. Tiempo para comunicarnos con Dios, pero también tiempo en la familia. Se ha perdido la tradición familiar de poder rezar juntos, de poder darle gracias a Dios, de poder sacar un espacio como familia de participar en la Eucaristía. Hoy nos quejamos nosotros de que nuestros jóvenes no buscan de Dios, pero si tú no le ofreces el espacio, si no lo invitas, si no lo llevas a buscar de Dios, ¿quién le va a enseñar los caminos? Querido centinela, hoy tienes una misión, celebrando el Domingo de las Misiones, el domo donde oramos por los misioneros. No tenemos que ser misioneros para salir fuera de nuestra familia o de nuestros sectores, también en nuestra familia, en nuestros hogares. Tú eres el elegido para ser misionero, para dar testimonio, para dar ejemplo a aquellos que lo necesitan. Pues fórmate como misionero, ora por las misiones, pero también en este día colaboramos por las misiones, por tantos hermanos que han dejado familia, casa, para ir a evangelizar. Hoy da la oportunidad del Señor de ser misionero, de evangelizar con tu palabra, con tu testimonio, con tu ejemplo. Empezando por el hogar, empezando por tu lugar de trabajo, empezando por aquellas personas que te rodean. Empieza a dar testimonio. Cambiando tú, cambiarás a los demás. Siendo tú positivo, los otros se contagiarán también de ese positivismo y de ese amor que tienes al Padre. No solamente te quedes de palabra diciendo Señor te amo, Señor te quiero, sino que también se demuestre, que se note. Y ante el Señor reconocernos que somos pecadores. Recordemos el Salmo 50, misericordia quiero y no sacrificio. Esa misericordia que el Señor quiere. Es preciso que hoy hablemos, que hoy evangelicemos, que hoy demos testimonio, seamos verdaderos centinelas. Velemos por la fe de nuestros hermanos, pero también por la fe propia. Y no con esto quiero decir que no podemos corregir al hermano, pero hay que ver cómo corregimos al hermano. Recuerden que el Señor nos invita a una serie de pasos para poder corregir a nuestros hermanos. Nos invita a orar. Después que oramos, llamarlo a sola. No llamarlo en público, sino a sola. Si va y no toma cabeza, pues llamarlo entre dos. Y después de dos, llamar a la comunidad. Y después de la comunidad, pues ya hay que soltarlo, ¿verdad? Pero no soltar la oración por ese hermano nuestro. ¿Y tú? ¿Cómo corriges? ¿Y a ti? ¿Cómo te gustaría que te corrigieran cuando cometes un error? Querido hermano, sin tener la fe, pongámonos ante los pies del Señor. Pongámonos con entusiasmo, con alegría. Revisemos cómo es nuestra oración. Recordemos el Padre Nuestro, una oración privilegiada que el Señor nos ha enseñado. No decimos Padre mío, decimos Padre Nuestro. Una oración comunitaria. Sí, nuestra fe es personal, pero no podemos olvidarnos de los demás. No podemos ser nosotros egoístas. También en nuestra oración con el Padre debemos nosotros de pedir por los demás, por las necesidades, por la angustia, por la paz del mundo. Que el Señor, nosotros cuando nos encargamos de las cosas de los demás, pues el Señor se encarga también de nuestras cosas. Pongamos manos a la obra, pidiendo la oración por los demás, siendo perseverante y sobre todo pidiéndole al Señor que aumente nuestra fe. El Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y te acompañe siempre. Te invito, que además de tener la fe, a darle me gusta a este video, también a compartir con aquellas personas que necesitan de la palabra de Dios. Y te invito a poner en los comentarios cómo estás orando. ¿Estás teniendo un diálogo con el Señor? ¿Cuáles son las fórmulas que utiliza? ¿Cuáles son las palabras que utiliza para comunicarte con el Señor?